cuando en mi juventud fui boxeador antes de ser Tupamaro. También fui jugador de fútbol y otras cosas. Entonces, de esa época creo que me vino un poquito el achatamiento de la nariz y también de nacimiento. De ahí me viene además el sobrenombre que tengo aquí por el cual todos me conocen, que es ñato. Ñato significa de nariz pequeña, pero no es cirugía estética. Esta nariz es auténtica, es genuina. ¿Qué hacía usted antes de integrarse al MLN? ¿Era estudiante, trabajaba? Robaba para un banco, yo trabajaba en un banco, ahí aprendí a robar, los patrones me enseñaron a robar y robaba para los patrones. Estuve trabajando 7 años en un banco. Por suerte tengo la alternancia de que después lo asalté, con lo cual le devolví al pueblo gran parte de lo que esos bancos robaban. Un largo camino compartido con el ñato en el que nada faltó. Ideales, entrega, desafíos casi impensables. Fortuna, cárcel, alegrías y dolores profundos y el amor salpicando la vida. Se me aparecen las primeras reuniones en el sótano de la calle Heredia en La Teja o la peluquería del Loco Rivera. Allí nos reuníamos al anochecer cuando se volvía del trabajo, en el caso del ñato cuando dejaba el banco. Era 1963 y el programa era variado y compartido por anarquistas, excomunistas, albañiles, peones, los renunciantes del MRO de Ariel Collazo, algún estudiante, pocos entre los que me cuento. Esas reuniones fueron un entrelazado de afectos y sobre todo una búsqueda diferente de la resistencia a la debacle de un Uruguay en vías de derrumbe. Lo conocí en el MLN, anduvo por aquellos pagos en la clandestinidad. Estamos hablando de 60. Lo que era, sí, 60 y algo. Y aquellos pagos. Aquellos pagos. Él era foratero y vos eras vaqueano. Sí, yo era vaqueano. Por el 67 debe ser. Nosotros teníamos un cantón en el Pinar. Ahí tuvimos una visita de la policía. Justamente si vieron a ñato atrás de unos chorros, y porque les pareció sospechoso, venían motonetas, y ahí llegaron los milicos al cantón, que era clandestino. Nosotros no teníamos ni siquiera documentos en ese momento. Habíamos 3 ahí, la petiza, el ñato y yo, y hubo un tiroteo. El ñato recibió un balazo en la pierna, un policía quedó herido también, y bueno, y ahí tras cartón resolvimos evacuar. Y arrancamos por adentro de las playas con la idea de cruzar el río Carrasco. Llegamos a la zona del puente Carrasco. Vamos a hablar francamente, le dije. Yo tengo claro que estratégicamente para la organización, yo significo mucho menos que vos. Yo voy a pasar primero y si no vuelvo, significa que pude pasar y si no ves revuelo, te largas vos. Después que pase yo. Y él me contesta de ninguna manera. Pasamos los dos. Me dice, pasamos los dos, no pasa ninguno. Y eso hicimos. El ñato tenía una capacidad histriónica, que se dice, era innata en él, pero eso nos pasaba discutiendo de fútbol. Nosotros estuvimos incomunicados 13 años, totalmente incomunicados, Sí. ¿no? Incluso el tiempo a veces lo medíamos por los campeonatos mundiales, ¿no? Y yo aprendí a dibujar estando preso, aprendí a dibujar, ¿no? Y un día un soldado me vio dibujándote a vos. Y el soldado le gustó el dibujo y dice, ¿no me lo regala? No, lo vendo, le digo. ¿Y cuánto es? Y media cebadura. Y se corrió la bola, ¿viste? Entonces todos me venían a comprar morena. En aquella época se discutían, en todo el país se discutía cuánto valía morena. Y yo lo estaba vendiendo allá en las catacumbas de los cuarteles del Uruguay por una cebadura yerba, un chorizo hervido con zum en un casco de guerra, un huevo duro. Esa era la cotización de morena en los calabozos del Uruguay. El zum, ¿no? Es un calentador eléctrico. Yo
Quise ser un combatiente, aspiré a serlo, en el buen sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra, de esa gran palabra. Sí, organicé una guerrilla que fue de las mejores del mundo en su momento. Yo no puedo decir otra cosa. Yo sé que no estuve preso por ser de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ni por estacionar el auto contra mano. Quizás me voy a dejar el cacharro de eso. Acá existía toda una cosa del hambre. Estamos entrando en una de las zonas más sórdidas del Uruguay, ¿no? De hace unos años. Ahora lo han transformado porque el capitalismo es maravilloso. Ha logrado transformar un lugar que fue de gran dolor y miseria en esta cosa tan refinada que parece europea. Allí era el centro 1, el centro de vigilancia número 1, y las celdas iban para allá. El túnel se cavó por allá. Empezamos el 11 de agosto y terminamos el 7 de septiembre. 42 metros aproximadamente. Mi padre muere en el 71, el mismo día que empezamos a construir el túnel desde el que me fugué. Nunca me voy a olvidar eso. El 11 de agosto del 71 fallece mi padre de un cáncer. ¿Cómo se entera? ¿Quién se lo cuenta? Me lo comunican las autoridades de la cárcel. Y hay una solicitud de muchos legisladores de aquel entonces para que se me permita ir al sepelio, cosa que era acostumbrada con la debida custodia, y no fui autorizado. Mirando la globalidad, no hay duda que el ñato ha sido un luchador consecuente por los intereses populares, por el socialismo, por la liberación nacional. Nos dejaron para lo último, de postre. Dio la casualidad que era mi cumpleaños. Me quisieron joder tanto que me dieron un regalo de cumpleaños tremendo. Un domingo 10 de marzo vi una de las cosas más lindas de mi vida, que fue desde la cárcel de Libertad, por la ventana, llegar allá lejos donde se veía la Ruta 1, una cantidad de banderas. El pueblo se había enterado que iba a haber liberaciones y se hizo la primera liberación en masa. Y vinimos por los accesos, que yo no los conocía, los accesos. Primera vez que veía eso. Ruta 1, entramos por el puente viejo de Santa Lucía y ahí para mi sorpresa, ahí me desnorteé. La vieja Ruta 1 no estaba y iba una cosa nueva que nos hizo perder la noción de dónde estábamos. Yo lo conocí cuando salimos de la cárcel, bueno, salieron ellos, yo había salido un poco antes, en la reorganización del MLN, digamos, ¿no? Él tuvo un papel muy protagónico allí. Bastante callado era. Sí, aunque parezca mentira, era bastante callado, escuchaba mucho. No le gustaba hablar en grupos grandes. No sé si en ese momento llegábamos a 100 compañeros organizados, no sé. Más bien creo que no. Lo otro es cuando construimos el MPP. El MPP se constituyó a partir de grupos de base en los territorios. El 90% de las demandas de los grupos que pedían que fueran eran Cores, Sartú y el ñato. Esos eran los tres. Es un compañero además para visitar, tanto en las memorias que podemos encontrar en su discurso, escritos, algunos que quedan por ahí grabados. El discurso de Francini del 85 para mí fue el de los tres, el que más me impactó. ¿Por qué? Porque si bien no lo dice a voz expresa, lo que nos está planteando es el socialismo desde el amor. Y creo que eso para mí es sumamente revolucionario. Sin duda que te prestaba la oreja, pero a su vez te metía por dentro de la organización. Te sentías parte, te sentías, esto es mío. Ese respeto, que te sentías respetado, mejor dicho, era lo que te lograba verlo con una forma horizontal, con una forma distinta. Su coherencia, su capacidad de análisis crítico de la realidad, su creatividad. Era una persona que pensaba mucho más allá de lo preestablecido, y eso me parece que es absolutamente necesario. Tuvo la capacidad de analizar una realidad que hoy vivimos, la capacidad también de dar el debate franco, sin miedo al costo político que le pueda generar, y eso me parece que es fundamental. Lo que perdura del pensamiento, al menos en uno de ñato, es el pensar con cabeza propia, el permiso de dudar,
de dudar incluso antes que nada, de las prácticas de uno, de cuestionarse cada día si estamos siendo mejores o no militantes, si estamos siendo mejores hombres y mujeres, mejores padres, mejores vecinos, mejores laburantes. Una persona absolutamente divertida. Cuando uno comparte cada 4 años, todos los lunes, porque Pepe hacía Consejo de Ministros todos los lunes, es el humor del ñato, ¿no? O sea, un cierto sarcasmo. Cuando agarraba a alguien de pinta podía ser sangriento. Pero no lo hacía lo puedo asegurar, con un ánimo destructivo. Hacía más bien para provocarte la reacción positiva. Pero era impresionante. El tipo cada media hora tiraba un chiste ahí, alguna cosa, alguna valoración política en chiste, pero que uno sabía que en el fondo también tenía algo de pensamiento, digamos. Yo me sentaba enfrente de él y Pepe estaba en el costado. Te dabas cuenta que en algún momento intercambiaban mensajes subliminales, digamos, que ellos solo lo entendían, digamos, ¿no? Amigos cercanos, ¿a quién mencionarías? Amigos cercanos, primero un loco máximo, el ñato. Demasiado brillante para las circunstancias que le tocó vivir. Pero en el fondo éramos amigos. Habíamos estado muchos años en la misma celda. ¿Qué persona hoy extrañas que te gustaría volver a encontrar? El ñato. Era un polemista infernal. Temido, ¿no? Porque además de buen polemista, era un polemista con fundamentos, ¿no? No era fácil debatir a ñato. Un interlocutor que nadie quería o nadie deseaba tenerlo de enfrente en una discusión. Cuando él se disponía a dar determinada pelea, determinada lucha, había estudiado para eso. Estaba convencido que ese era el camino a desarrollar, porque entendía que un interés superior que a él lo movía, ese interés superior estaba en juego en esa propuesta, ¿no? ¿Te acuerdas cuando puso la granada arriba de la mesa? Hay cosas que a nosotros nos preocupan. Yo tengo acá una granada, acá. Esta granada fue entregada por un pachequista, Jorge Vázquez Petriles, a un exfuncionario de la Dirección de Información e Inteligencia que me la acaba de entregar hoy de mañana para que fuera arrojada en un acto del Partido Comunista. Si usted quiere, la saco, la muestro. Es una granada norteamericana. Toda su vida fue poner la granada arriba, ¿no? Sí. Toda su vida fue. Era brillante. Nuestra historia tiene un resumen. Aquel señor que está allá. El Bebe Sendik. El Bebe Sendik y el ñato. El ñato lo escribía y el Bebe Sendik tiraba el chico lejos, pero nunca fundamentaba mucho. El que fundamentaba era el ñato. Surgió un hecho que a Pepe le impactó mucho, que fue el crimen del pisero de La Pasiva. Todos los crímenes impactan, pero ese por alguna razón tuvo sobre Pepe un impacto mayor, y ahí nació la estrategia de vida y convivencia, que durante por lo menos ese periodo fue muy intensa, muy duradera, que terminó en 15 medidas, cuya medida 7 era la legalización de la marihuana. Nosotros hemos encarado este problema a partir de la existencia en el Parlamento de varios proyectos de ley que despenalizan la producción, porque el consumo ya está despenalizado. Y esa fue una propuesta, Pepe la apoyó, la promovió, los que estábamos ahí también, pero fue una idea del ñato. Más aún, él era más radical en el pensamiento, él entendía que había que legalizar todas las drogas. Y entendía que esta era una lucha contra el narcotráfico. Y tenía un porqué, sin lugar a duda, era legalizarla y declarar la pasta base como un veneno. Según él, lo que facilitaba eso era que aquellos que traficaban con pasta base pudieran ser también procesados por intento de homicidio. Hay un sector de la sociedad, el ejército concretamente, que no quiere asumir, se niega a asumir la responsabilidad que le cupo y a decir frente a las cámaras de televisión, frente a la opinión pública, bueno, sí, cometimos errores, fueron de esta naturaleza, o bueno, pasó esto, y queremos rendir cuentas de lo que nos pasó. Nosotros hemos rendido hartamente cuentas de todo lo que hicimos y dejamos de hacer, ¿verdad? Fuimos torturados, fuimos prisioneros durante décadas. Hay civiles que tienen mucha información.
Porque acá el golpe de Estado fue civil y militar. En realidad fue civil. Lo dirigió una embajada extranjera, ¿ok? Con gente con trajes de alpaca y perfumería francesa. Todos civiles, recontra civiles. Y lo dirigieron dirigentes políticos civiles. Y grandes medios de prensa civiles. Yo me acuerdo de Radio Carve pidiendo el golpe de Estado y del diario El País pidiendo que se torturara más, que se estaba torturando poco. Yo leía los diarios en aquella época, ¿eh? Esos civiles, esas cámaras empresariales que pidieron el golpe de Estado, todos civiles, ¿eh? Y políticos civiles, todo el equipo económico de la tiranía y de la dictadura fue civil, el mismo que había antes y el mismo que siguió después. Todos civiles, súper recontra civiles. Ellos tienen informaciones, son los que dieron las órdenes, ¿no? Porque no nos vamos a agarrar con el faquinero, ¿no? No nos vamos a agarrar con el de la escoba, con el que hacía el trabajo sucio. Hay que agarrársela con el que dio las órdenes. Como político, ¿no? Como luchador social, como luchador político, con esa reflexión de cambio profundo de la sociedad, ¿no? Siempre entendió que el factor también de las Fuerzas Armadas es un factor necesario. Y en ese sentido, la reflexión constante de cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en una sociedad y cuál es el rol que juega la sociedad conjuntamente con esas Fuerzas Armadas. Y acá se abre un gran paréntesis que tiene que ver con que la defensa o la defensa nacional no tiene únicamente que ver con las Fuerzas Armadas. O sea, la defensa nacional, el Niato la concebía en el sentido de que tener una buena salud o un sistema de salud organizado y que pueda de alguna forma contener la mayor cantidad de población posible en buenas condiciones sanitarias es también algo que hace la defensa nacional. Tener una buena educación también es parte central de la defensa nacional. El tema del desarrollo de la infancia o de las infancias es un problema de defensa nacional. Que el Niato logró eso, poner a la política en el centro de la discusión y de la vida. Un interlocutor que valía la pena escuchar. Que puso todo lo que tenía, mucho, poco, más correcto, menos correcto. Se jugó todo. Se jugó todo por lo que él pensaba, por lo que él decía y por lo que él sentía. Es ese tipo que podía reconocer que la revolución no podía dejar afuera a nadie. Lo más lindo, haber sido leal en la vida y ser leal ahora que estamos. Un tipo tremendamente afectivo. ¿Qué relación tiene con la muerte ya a esta edad? ¿Coquetea con ella? ¿Le teme? Es una señora que hay que respetar, ¿no? Pero, bueno, ya he dialogado con ella de cerca muchas veces en mi vida, ¿no? Incluso algunas veces creo que regresé de su casa, 2 o 3 veces. Pero bueno, tengo mi religión propia, creo que inmediatamente que nos morimos, pasamos a vivir en algún niño al azar que esté naciendo, al azar, pobre, rico, mediano. Sería muy bueno que eso fuera así, ¿no? Por las consecuencias que de ello se derivarían. ¿Tiene fe en eso? Sería bueno tenerla porque así todos nos fijaríamos especialmente en los niños pobres, ¿no? No sea cosa que nos toque. Claro. Hace 10 años estábamos con el Pepe, del otro lado estaba el Niato, quietito, y en el fondo los comandos generales de las Fuerzas Armadas, fíjate vos, y estamos, entraba gente, mucha gente, con aquel de pronto quedamos medio duro porque había entrado un compañero y se había pasado para el otro lado y traía un bolsito y estábamos sorprendidos de eso. Lo miramos y nos dimos cuenta, entonces nos miramos y nos reímos. Éramos los únicos dos que se podían reír ahí de eso que estaba pasando, y era que se estaba cumpliendo el testamento del Niato. Y es que el petizo caballero estaba colocando una vieja bandera de la orga, de la mitad para abajo. Arriba estaba la patria, y lo acomodaba callado, concentrado, no miraba a nadie y no saludaba.
Se ve que estaba inquieto por alguna otra cosa que tenía en el bolso y de pronto saca del bolso y ahí nos miramos con el Pepe y apretamos los dientes para no reírnos porque la veíamos venir. Le metió exactamente, hasta hoy no sé dónde la dispuso, una botella de Espinilla. Era el petizo caballero. Entonces, y bueno, y los recuerdos siempre están plagados de emociones, de sentimientos, de anécdotas y de humor. Creo que es una de las cosas que nos sostuvo y nos sostiene, estemos donde estemos. Tenemos una cuota de humor en todas las difíciles. Sé perfectamente que vas a vivir allí donde haya una causa que redimir, donde haya gente aplastada, donde haya gente olvidada, donde haya un sueño por el que vale la pena comprometer la vida para luchar, vas a estar vivo y presente. Querido compañero, frente a todas las injusticias, hasta siempre, compañero.